¿Se ve bien? ¿Se logra apreciar? Sí, 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 la verdad. Ya. Mi nombre es Jason Horizonta, me encuentro en quinto siglo y soy miembro del área académica de FIAL y hoy tendré el gusto de acompañarlos como moderador de esta sesión. Sí, este, mm, quiero agradecerles muchísimo por su tiempo y por estar hoy aquí con nosotros. Antes de comenzar, les pido tomar en cuenta algunas recomendaciones. Sí, mantener sus micrófonos apagados y formular sus consultas por el chat para respetar y dar un buen desarrollo a la exposición. Sí, voy a compartir esto. Ya. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Nosotros quiénes somos? Somos un grupo de estudio conformado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Marcos, con orientación y vocación por la ingeniería de transporte, enfocada en infraestructura vial. Nacimos con la necesidad de formar profesionales capaces de resolver los problemas actuales de la materia de transporte y de viabilidad. Nuestra misión es fortalecer las capacidades técnicas, la innovación, la investigación y el liderazgo de nuestros miembros. Buscamos participar activamente en el desarrollo académico de los estudiantes a través de concursos, charlas, congresos, talleres y actividades como asesoría, como esta asesoría. Nuestra visión es ser un grupo de estudios consolidado y líder de investigación sobre ingeniería de transporte e infraestructura vial, formado por estudiantes y egresados capaces de proponer soluciones a las problemáticas que existen en el Perú. Nuestros logros, como se observa, nuestro reconocimiento institucional como tal. Estamos orgullosos de contar con reconocimiento oficial y de contar con una facultad de grupo de investigación, la cual respalda todo el trabajo académico que venimos realizando. Sí, este año hemos tenido, bueno, estas son las actividades realizadas durante la gestión del año pasado. Y este año hemos venido logrando cosas muy importantes como un taller de laminado en AutoCAD, siendo algo de mucho éxito, y también nuestras alianzas con diferentes universidades. También realizamos actividades de integración al momento bueno, pasado un tiempo, ¿no? Para tener más confraternidad entre nuestro grupo, ya que no solamente somos un grupo de estudios, sino también somos una familia. Sí, estos son los eventos del aniversario. También hicimos una maratón esvial de topografía 2 junto con Esvial PUC. Hemos hecho una labor en conjunto. Y también y también hablando del CONIC, el año pasado nuestro grupo concursó en el diseño de carreteras, geométrico de carreteras, y este año estamos yendo por el podio de En búsqueda del tesoro. Estas son nuestras alianzas corporativas, colaborativas, y estas son nuestras páginas y para los que desean unirse. Gracias. Mm, Los invitamos cordialmente a seguirnos y en la exposición se llevará a carbor Miguel Delgado, quien nos hablará de las siguientes fijas: triangulación, transformación de coordenadas y transporte de coordenadas. Adelante, Miguel. El público es tuyo. Muchas gracias, Jason. Ya, ahora sí, comenzamos. A ver, un momento para comenzar. Ya aquí tengo esto. Ya, ya justo estaba perfeccionando detalles. Y solo faltaba. Ya, perfecto. Ahora sí, voy a compartir. Ya, acéptame la solicitud de compartir, por favor. Ok, ok. Un rato, Ya por está. favor. Ah, Ah, envíalo otra vez, por favor. Un ratito. creo Ah, que.
Ah, ahora sí. ¿No te Ya, permite? perfecto. No, ahora sí me permite. Ay, 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 bacán. Ya, un ratito, amor. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Perfecto, voy a compartir. Y, y ya. Aquí está PPT. Vamos a comenzar. Ya. Vamos a cambiar esto. ¿Cómo así puedo cambiar, no? Ah, ok. Ya está acá. Ya, ya, perfecto. Ya. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ya, buenas con todos. Vamos a hacer repaso final de geometría geométrica. Vamos a ver justamente lo que comenté. Bueno, vamos a hacer primero la resolución del 2024-1. Vamos a hacer dos resoluciones, ¿no? El del sustitutorio y el de la resolución de ese examen. Vamos a comenzar rápidamente con de una red de triangulación geodésica formada por tres cuadriláteros, dos pentágonos, son vértices centrales, determinar el número de ecuaciones de condición para efectuar el ajuste de ella. Ahora, ¿cuál es la teoría de esto? Pues justamente te lo da la parte de antes de triangulación, que viene a ser que nos dan todos esos valores, ¿no? Ahora, simplemente para tener en cuenta, vamos a tener que usar el R, el mu, alfa y R. O sea, y siendo que el U siendo la ecuación de lados, y esta es la ecuación de condición angular. Obviamente, la suma de ambos, que nos va a dar la suma de ecuaciones totales. Pero obviamente esto puede ser explicado de la siguiente manera, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo lo consideramos esto? Se considera como una red usual en cadena, o sea, vas poniendo cuadrilátero por cuadrilátero, cuadrilátero y luego los dos pentágonos. Hacemos el conteo de elementos de la red. Primero vemos los cuadriláteros con diagonales. Este juego los cuadriláteros siempre van con dos diagonales, que en este caso no cuenta con un vértice central. ¿Cuántos son de estos casos? El segundo problema son tres. Entonces van encadenados, ¿no? Y luego vemos con un pentágono con vértice central. En este caso, ahí, como dice vértice central, obviamente va a tener cinco vértices, aparte un vértice más que es de vértice central, ¿no? Tendremos dos. Ahora, para los ángulos, ¿cómo se van a contar estos? En un cuadrilátero van a haber ocho ángulos de la siguiente forma. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, y esto se va a cumplir para todos. Así que 8 por 3, que es acá, y se multiplica por 2 por 15, donde viene 2 de los dos pentágonos y 15 porque un pentágono, según las reglas geodésicas, se cumple que va a haber 5 triángulos, ¿no? Y cada triángulo contiene tres triángulos, ¿no? Entonces sería 3 por 5 por 2, dándonos todo esto 30, ¿no? Sumando todo esto nos da 54. Ahora, para las bases, considerando que solo tenemos datos de partida y llegada, consideramos solamente dos vértices, uno de partida y uno de llegada. Por eso que tenemos de valor 2. Ahora, para los vértices, bien, vamos a decir esto, ¿sí? Ya, para los tres cuadriláteros, a ver, vamos a borrar todo. Para los tres cuadriláteros que tenemos que, ¿cuántos vértices van a haber? Va a haber 1, 2, 3 y 4. No va a haber vértice central como indiqué, y así va a ser para los tres cuadriláteros. Ahora para los pentágonos van a ser uno, 2, 3, 4 y 5. Y además el vértice central, dándonos 6. Entonces serían 3 para cada uno de los cuadriláteros, que son 4 vértices, más 2 veces 6 vértices que nos dan los pentágonos con vértice central, menos 4 veces 2. ¿Por qué? Porque a la hora de cruzarse dos cuadriláteros o un cuadrilátero y un pentágono, dos pentágonos, siempre se van a descontar dos vértices, ¿no? Si no, estaríamos contando además, dándonos un resultado de 16. Ahora para los lados. Para un cuadrilátero, en este caso, se va a contar de la siguiente forma. Se va a contar uno, 2, 3, 4 los lados de afuera. Luego los diagonales se cuentan como 5 y 6. En este caso, como no hay vértice central, es como si cruzaran, no es como que afecte y se generen 8 lados. Ahora, para un pentágono, sería los lados del pentágono, más, como en este caso sí es vértice central, sí afectaría. Entonces sería 8 lados más. Entonces, para un cuadrilátero tenemos 6 lados por 3 y le sumamos, bueno,
los 10 lados que suma cada pentágono por 2 menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque justo en las interferencias entre los elementos van a haber un cruce, ¿no? Juntando estas interferencias serían 4 interferencias, restándole 4, dándonos un valor de 34. Ahora, para los lados visados en un solo sentido, si el examen te lo indica, lo pones. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de esto? Es si hay un obstáculo. Si hay un obstáculo, yo puedo ver para acá, pero caso contrario, yo no puedo. Ahí sí estaría contando las visados en un solo sentido, pero siendo ese no el caso, o también, bueno, se puede dar que, por ejemplo, este lado no lo puedo ver. Todos los lados están así, en puntos rellenados. Si hay un punto que está sin relleno, ese punto relleno significa que ahí no se ha avisado. Entonces, ¿qué significa? Que ya puedo ver para acá, pero caso contrario no. Ahí serían tres lados visados en un solo sentido. Ahora, para las ecuaciones de lado eh, de los polígonos centrales, ¿cómo sería este el caso? Eh, bueno, en ese caso, vamos a ver ese caso porque los pentágonos centrales que nos indica literalmente, eh, bueno, aquí dice, ¿no? Considerando el cuadrilátero como un polígono con vértice central. O sea, ¿qué nos dice? Que va a haber una ecuación de lado por cada pentágono. O sea que solo es contar los pentágonos, sería tras de 2. Para las ecuaciones de base-base, en este caso, ¿cómo se cuenta eso, no? Tendría que contar el número de bases menos uno. Si yo voy de esta base al inicio, al de salida, ¿cómo sería el recorrido? Sería más o menos así, 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 así hasta llegar al final. Danos una ecuación, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos otra ecuación una ecuación base-base, pues habría otra, ¿no? Que es de aquí hasta acá. Siendo, bueno, la regla se cumple, ¿no? Que es el número de bases menos uno. En este caso solamente son dos de inicio y de llegada, y por eso solamente es uno. Ahora, para las ecuaciones alrededor de los vértices centrales, ¿qué nos indica? Que eso simplemente es el mismo valor de C. Ya, pero en realidad es lo mismo que vimos que ecuación de lado por octavo central, pero a la vez que se va a generar una ecuación de lado, también se genera una ecuación en total, ¿no? En este caso siendo C. Pero en este caso C es igual a CU, así que no hay que prestarle mucha atención ahí. Luego que ya tenemos todo contado, pues simplemente sería reemplazar en nuestra resolución, que nos pedía el número total de ecuaciones. Entonces tenemos acá, sería simplemente reemplazar donde nos convenía, ¿no? En este caso, los ángulos se reemplazan con teta, las bases se reemplazan con d, menos dos veces los vértices, más 3. Siendo en ese caso, el número total de 27 ecuaciones de condición. Ahora vamos a ver ese tema con las ecuaciones lineales y angulares. También lo podemos distribuir de una mejor manera, ¿no? En el caso, si te aprendes estas tres fórmulas, es suficiente. Y te aprendes cada uno de los conceptos. Ahora, em, para las ecuaciones lineales puedes tener, en este caso, si te piden solamente ecuaciones lineales, puedes tenerlo de dos métodos. Bajo esta fórmula o bajo esta fórmula. De igual forma, te tendría que salir lo mismo. Ahora, para las ecuaciones angulares, del mismo modo, tienes dos formas de considerarlo, ¿no? De esta forma o de esta forma. Bueno, igualmente las ecuaciones angulares son las ecuaciones de totales menos las ecuaciones de lado. Así que así podemos hacer doble de verificación. Bien, además, estas ecuaciones, también hay unas ecuaciones angulares particulares, que en este caso son las que forman figuras geométricas. De igual forma, esas serían 19 de estas. O sea, como se ve, simplemente aquí en esta fórmula se agregó el C, que viene a ser las ecuaciones angulares alrededor de un vértice, que se consideran aparte, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, ¿qué sería, no? El alfa se compone de C y se compone de triangulito. Pero esta a la vez las ecuaciones totales vienen a partir de U y de alfa. O sea, esa es la composición total, ¿no? Y tú puedes verificar de con esta fórmula tiene que ser la resta de este, o y esto se puede hallar de dos formas. Bueno, y vimos un montón de formas que podemos comprobar. Hay diversas fórmulas que también puedes obtener. La cosa es tener el procedimiento de cómo se cuenta. Ahora, para la ecuación de base a base,
Ahí sí encontramos un poquito más de, no complicado, pero cómo se considera con el profesor. Ahora, nosotros suponemos, tenemos que suponer primero dónde están las bases. Yo estoy suponiendo los extremos y es lo ideal. Ahora, luego tienes que poner los ángulos, ¿no? ¿Cómo se ponen los ángulos? Se ponen desde, bueno, tendríamos, por ejemplo, un ángulo, ¿no? ¿Cómo pongo yo los ángulos? Pongo inicio desde mi primer cuadrante y voy colocando, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si obviamente, a ver, por ejemplo, acá, siempre es en sentido anterior, uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo tendría que hacer esto en toda mi superficie triangular. Ahora, eso es muy extenso, como se pueden dar cuenta. Y no hay una forma de hacerlo más rápido. Pues sí, si tú ya estableces un mejor camino, y no estarías viendo los 5 caminos, ¿no? Ahora, yo estaría suponiendo entonces un mejor camino donde yo trazaría todos los ley de senos para obtener, bueno, la ecuación base a base. Ahora, ¿de qué se compone esta ecuación? Em, Bien, esta ecuación se compone, bueno, pero originalmente viene de esta condición de que tenemos una base media de partida y una base media de llegada. Ahora también tenemos los lados entrantes y los lados salientes. Obviamente, si yo, por ejemplo, esa sería mi base de partida y base de llegada, ¿cuáles serían mis lados entrantes y lados salientes? A ver, yo, por ejemplo, ahora tengo esto, ¿no? Y tengo el ángulo 1, 2, 3, 4. Tengo el ángulo 5, tengo el ángulo 6. Ahora, yo para llegar de SO a SM, ¿cómo tengo que usar la ley de senos? Entonces voy recorriendo ese camino, ¿no? ¿Qué me da primero? El mejor camino. Entonces, simplemente sería pasar de acá, por ejemplo. Yo estoy suponiendo ahí un mejor camino, ¿no? ¿Qué lados estoy pasando para llegar a SM? Que eso es literalmente lo que me ofrece el mejor camino. Ahora, y con la ley de senos es el camino que yo haré para llegar a este lugar. Ahora, para este segundo lado lo voy a llamar S1, para este tercer lado lo voy a llamar S2. Ahora, para la ley de senos, S0 es como, bueno, aquí no lo puse, sería 7, aquí sería 8. S0 es como a 7, el ángulo 7, como S1 es al ángulo 2. Entonces, ¿qué sería el lado S1? Sería simplemente el lado C2 por el ángulo 7 sobre el ángulo 2. Bueno, en este caso el seno, ¿no? Me olvidé de poner el seno del ángulo 7 es el ángulo 2. Y esto tengo que hacerlo con S2 y hasta llegar a SM. A ver, no lo voy a poner la expresión completa porque llega a ser muy caótico, pero a fin de cuentas llega a ser esta expresión, que este pi gigante viene a significar multiplicación, es multiplicativo, es como si fuera sumatoria, que tú sumas n, sería n1 más n2 más n3, ya. Y para pi gigante sería n1 por n2 por n3, así sucesivamente. En este caso, va obviamente, para la siguiente ley de senos vamos a multiplicar ley de senos por ley de senos por ley de senos hasta llegar hasta el final. O sea, este es un muy buen principio matemático. Ahora, y esto obviamente no va a quedar así. Esto obviamente de ahí lo pasamos a logaritmos naturales y lo expandemos. Siendo este, al final, cómo te debería quedar más o menos, ¿no? En el libro de Santos queda finalmente desarrollado de la siguiente forma que tú tienes que colocar eh, m sobre n es igual en este caso aquí llevándolo a este lugar, la longitud final es igual a la longitud inicial por todas las leyes de senos usadas en el transcurso de recorrer el mejor camino. El mejor camino lo determinas tú em, y, y yo recomiendo que sea el más fácil, ¿no? Por ejemplo, este acá, luego a este para acá, luego a este para acá. Y para ya no estar yendo todo este camino, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, yo podría ir por acá, uno, 2, 3, en vez de ir 1, 2, 3, 4. Y aquí para llegar hasta la otra base, ¿cómo haría? Yo llegaría uno, 2, 3. O sea, simplemente buscando la forma más rápida de resolver este ejercicio. Ahí tienes 3 puntos. Ahora, para la segunda parte, que viene a ser los puntos geodésicos, en este caso, ¿qué tenemos? Nos dan 2
puntos en UT, en UT, ¿ya? Em, Nos dicen determinar el decimodo astronómico y nos dan emergencia meridianos, que me dice que está en el hemisferio austral, con una latitud aproximada de 12, con le dan el valor de A y el valor de L cuadrado. A ver, ¿qué hacemos acá? Primero vamos a obtener, em, vamos a anotar las coordenadas que son datos. Luego vamos a anotar la diferencia. Y posterior a ello obtenemos el ángulo beta. Siendo beta, siendo beta el ángulo que me va a determinar dónde está dónde están los lados, ¿no? En este caso, eh, A está más abajo que B y A está a la izquierda de B. Entonces, ¿cómo sería ese lugar? Sería A y B. A ver, 86033. Ah, no, es al revés, al revés. En este caso sería al revés, claro, claro, ya entendí. 6033 y el otro es 4928. Si este es mayor que este, entonces A está mayor que B. Ahora, y para el otro lugar es 6540, el otro es 8432. En este caso, B está al este, mientras que A está, pero, 6540, este es 76540, entonces A está más a la derecha. Perfecto. Siendo así este caso, vamos a poner nuestro cuadrante. Desde A, que es nuestro lado inicial, el punto inicial, vamos a poner un cuadrante. Siendo ese el primero, este el segundo, este el tercero, en sentido antihorario, y ese sería el cuarto. Em, no, este sería el segundo, y este es el cuarto. Así, en sentido horario, ¿sí? Ahora, como vemos, este está en el tercer cuadrante, ya que obviamente está abajo a la izquierda, como está el suroeste. Y al estar en el tercer cuadrante, pues se cumplen los siguientes aspectos. Que la fórmula para el símbolo de plano es el siguiente, del geodésico proyectado y el geodésico es el siguiente. O sea, solo tenemos que usar esas tres fórmulas, ¿no? Y todas las fórmulas que me dieron en el formulario, así no lo uso. Una forma gráfica de aprenderse, ¿no? Estas fórmulas es que, si te das cuenta, en el segundo y el cuarto siempre es negativo para el caso de símbolo plano y geodésico. Y para los azimuth geodésicos, que es lo que más importa, ¿no? Va a ser más, menos, menos, menos. Para el primero y el cuarto, ¿cómo va a ser? A signos iguales. Y para el segundo y tercero van a ser signos diferentes. A ver, en este caso me pide el ángulo beta, eh, que es el ángulo del azimuth plano, ¿no? No, no es el ángulo del azimuth plano, sino el ángulo beta, que viene a ser el ángulo entre esos dos puntos. Ya tenemos teniendo el azimut, que en este caso siendo beta, ahora tenemos el azimut plano, que en este caso simplemente es sumar nuestro azimut que hemos calculado, más el valor de beta, que ese caso es el beta viene a ser el arco tangente de la diferencia del este sobre el norte. Y todo bajo valor absoluto. O sea, el valor sí o sí tiene que ser positivo. Ya viendo en qué cuadrante está, obtenemos el valor de T a B. O sea, ¿cómo yo obtengo que esté el cuadrante? Pues simplemente hago la diferencia, ¿no? Si me sale negativo o negativos, este es el tercer cuadrante. Y ya vimos cómo hacer, ¿no? Podemos ubicar bajo la diferencia de coordenadas y así tenemos una referencia de cómo sería mi cuadrante. En este caso, vale menos menos, sería A estaría por acá y B estaría por acá. Si este está más arriba, vemos la coordenada del norte. Si este está a la derecha e izquierda, vemos la coordenada del este. Ahora, el siguiente valor es el factor 18. ¿Cómo yo obtengo eso? Para eso me dan las características del elipsoide, que en este caso nos dan eh, el valor de E, de la excentricidad, que ya tenemos ese valor, ¿no? Simplemente reemplazamos, es lo más técnico, porque sea simplemente reemplazar. Si tienes un formulario al costado, lo haces. Eh, Y también tenemos el valor de siguiente, ¿no? ¿Cómo yo obtengo el factor 18? Factor 18 es el siguiente. Es como si tuvieras tu valor
N, que ese caso es uno de de los radios, ¿no? Pero este caso es particular porque usamos el valor de K0. K0 siempre es constante, pero se dependía de qué episodio usabas, ¿no? Igualmente usen K0, ¿no? Porque obtener un valor que sea tan chiquito no vale la pena para el examen, es demasiado engorroso. Y ahí para latitud es igual a 12 grados, como yo obtengo esto, pues, ¿qué me lo dice acá, no? Latitud en latitud es 12 grados. Entonces obtengo el valor de un radio V em, para este problema. Reemplazo los valores para que me piden y ya tendría ya el factor 18, ¿no? O sea, no es tan complicado, solo es tener el valor de las ondas de electricidad, el valor de radio V y posterior a ello usar cuando con K0 constante obtenemos el factor 18. En este caso me sale ese valor. Luego, ¿para qué me servía el factor 18? Pues es para obtener el valor de la reducción de la cuerda, que me lo da el problema también, que es justamente todo esto engorrado. Eh, Bien, pero primero antes de reducir el acuerdo, eh, tenemos que determinar si ambos puntos se encuentran en el oeste del meridiano central. Y es correcto, ¿no? Tenemos que determinar a partir de que está en el oeste, como está en el oeste, tenemos que obtener el falso este. Esto no, y si fuera en el este, ¿cómo sería este caso? Si fuera en el este, el valor del falso este es igual al mismo. Es que más o menos ese término de falso este, falso norte, ¿para qué se refiere? Es como que en UTM tú sabes que este es un rectángulo. Entonces, si yo me voy para el este, siempre estoy considerando para el positivo. Si yo siempre estoy considerando coordenadas positivas, ¿no? Si yo me voy para el negativo, eso no puede ser. Así que yo hago un falso este, que es como si yo estuviera yéndome para la derecha, ¿no? Pero yo estoy a la izquierda. Igualmente para el sur. No voy para el sur, sino voy para el norte, bajo un falso norte. Y por eso es que se le quita 500.000, ¿no? Recordad que para el este se quita 500.000 y para el norte se quita 10 millones. Bien, ya tenemos los falsos estes. Ahora simplemente sería para la reducción de la cuerda usar este valor, ¿no? Que es la diferencia nortes por dos veces el primer falso este más dos más el segundo falso este por el factor 18 por este factorcito. Todo lo multiplicamos y esto nos saldrá en segundos. Ahora, ¿para qué yo obtuve todo este valor? Bien, me dan ya tengo ya el valor de la convergencia de meridianos, o sea, hubiera sido también un problema. Y ya me dan el factor de cuerda. ¿Yo qué puedo obtener con eso? El azimut geodésico, astronómico, ¿no? En este caso simplemente ya tenemos 6 y teta y simplemente hay que contrarrestarlo con el cuadrante. Me sale saliéndome este valor, ¿no? Entonces sería sumar el valor del azimut plano, más la convergencia, más la reducción de la cuerda, menos la convergencia de meridianos. Y dándome el valor de 261 grados, 48 minutos, 51,93 segundos. Ahora, vamos a ver ejercicios teóricos. Vamos a pasarlos rápidamente, o sea, no son tan complicados. Pero para explicarles, ¿no? Cómo se efectúa el proceso de un levantamiento geodésico. A ver, todo levantamiento geodésico tiene un objetivo, ¿no? Pero la mayoría son carreteras, ¿para qué nos mentimos? Cuando hay extensiones de mayores de 50 kilómetros, vemos los objetivos que vamos a usar. Eh, ¿Para qué se ejecutará? ¿Cuál es el objetivo? El caso puede ser una carretera, como un canal, como una represa, un catastro, o generación de una base para fotogrametría, o para casos muy complejos. En este caso, se establece todos los objetivos, ¿no? Y los alcances. Luego se hace un reconocimiento preliminar, que siempre es necesario antes de siquiera hacer el trabajo, ¿no? Siempre se pide reconocimiento de campo. Eh, Luego vemos adoptamos un sistema de referencia geodésico. Recordemos que no hay ni un solo, no hay un solo elipsoide, sino son varios, ¿no? En Perú siempre se usa WGS84, así que solo bastaría conocer eso. Se va a usar WGS84 en el informe del expediente. Posterior del estudio definitivo, digo. Luego se hace el diseño de la red geodésica principal.
Este caso, al ir a campo, tú estableces cómo va a ser tu red. A partir de una red original, ¿no? Se tiene la red geodésica peruana y tú a partir de esa puedes establecer puntos de redes geodésicas para tener una mejor referencia. En este caso, siendo puntos de tercer orden. Luego se monumentan los vértices, que obviamente no lo va a ser una piedra, tu vértice, va a ser un hito de concreto, para que no se mueva. O ante caso de cualquier adversidad, se pueda tener algo firme de concreto. O también puede ser una placa metálica, ¿no? Ambas son válidas. Bueno, depende de los alcances, ¿no? Luego vas a hacer la medición de las bases, va a ser una gran referencia, en este caso porque son distancias que ya conocemos, ¿no? El resto viene a ser distancias que no conocemos, pero son muy extensas. Pero eso ya, las bases son firmes. Por eso elegimos de bases puntos de primer orden o de segundo orden, que van a servir bien como buena referencia. Eh, para observaciones en campo, ahora sí se usa recién los equipos. Se usa el método de redundancia. eh, y bueno, se obtienen las coordenadas, ¿no? Ya sea el método estático o el método dinámico. Y ya obtienes, bueno, en este caso los métodos modernos son usando GNSS, pero antiguamente, bueno, antes se usaba estación total, ¿no? Que es como tenemos en este curso. Para el levantamiento de control vertical, pues aparte del control horizontal que hacemos siempre, si hacemos un control vertical, eh, que usamos de referencia los bancos de nivel OBM que se han puesto a lo largo de nuestros terrenos, ¿no? Ahora tenemos que volver a hacer una nueva nivelación, dependiendo de nuestra topografía, no sé si es plano o no, no lo hacemos. Y luego reducimos nuestras observaciones. Em, Porque las observaciones que tienen campo no las usamos directamente, ¿no? Primero las corregimos, porque obviamente este proceso que nos enseña Santo de corrección de ángulos no, obviamente nos lo da porque estamos en referencia al mundo y no lo consideramos plano, sino como una esfera, un esferoide. Luego, bueno, ajustamos la red, que es lo que justamente buscamos, ya dándole estos conceptos, y ahí obteniendo la observación, los residuos, nuestra precisión y posibles errores, ¿no? Luego, esto ya es trabajo de gabinete y ya pasamos todo a UTM, transportando coordenadas y haciendo ya luego ya bueno, referencias, ¿no? Finalmente ya entregamos nuestra memoria ejecutiva, sistema de referencias, de monumentos, creo que es ubicación, la tabla de geodésicas, UTM, alturas, y eso es todo lo que se requiere, ¿no? Bueno, aquí se tiene un pequeño de forma gráfica, ¿no? El objetivo, el reconocimiento, el sistema de referencia, el sistema de geodésico, la multiplicación, la base de orientación, la precisión de campo, luego el control vertical, la reacción de observación, el ajuste de la red, el cálculo de coordenadas, la identificación de detalle, el control de calidad y la entrega. Ahora, ¿qué es un punto datum? Segundo pregunta, ¿qué es el sistema de referencia? Bueno, en sí es el lugar donde coinciden tres puntos, ¿no? La superficie terrestre real, la superficie libre de los océanos y el elipsoide de referencia. Eh, Eso es la unión del elipsoide con la superficie libre, lo conocemos como DAT. Es un punto fundamental, ya que con este punto amarramos o iniciamos una red geodésica. Y bueno, es el terreno en relación entre el terreno general, el geoide y el elipsoide. ¿Para qué necesitamos la resistencia de figura? Bueno, creo que ya lo vimos tantas veces. Eh, es seleccionar el recorrido más favorable para propagar longitudes mediante ley de seno. O sea, siempre cuando hacemos un camino, siempre va a haber, cuando más nos alejemos va a haber más error, más error, más error. Es como un error acumulado, ¿no? Acumula error, un poquito de error, un poquito de error. Y obviamente ese error queremos el mínimo. Por eso hay varios caminos por los que puedes ir todo este poligonal y buscando la mejor poligonal, obtenemos el más confiable, ¿no? El que nos daría menos error. Es prácticamente todo lo que implica. Em, para una sola figura se busca menor a 25, pero entre dos vasos se procura que sea menor a 125.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un punto datum y un punto Laplace? Ya explicamos que era un punto datum, que era el que amarraba toda la red de referencia. Pero un punto Laplace es para hacer relaciones, observaciones astronómicas geodésicas, donde se relacionan ambos sistemas, ¿no? La astronomía y la geodesia. Ahí, en estos puntos, se obtienen la latitud astronómica, su longitud astronómica y el azimut astronómico. Esos valores se comparan con las coordenadas, obviamente para hacer chequeo, ¿no? Y azimut geodésicos calculados sobre el elipsoide. Obviamente, el punto datum es para dar inicio a nuestra red, como dijimos que era para amarrar inicial a la red geodésica, y el punto Laplace es de control de calidad, es para obtener errores, verificaciones. Ahora, para saber qué es GPS, lo único que nos puede es que nos den la nomenclatura de Napstar, que segundo, que nos diga bueno, se puede organizar en tres segmentos. Encienden el segmento espacial que hay se distribuye en seis planos orbitales inclinados en 55 grados respecto al ecuador y situados unos 20 a 200 kilómetros, 20.200 kilómetros de altura, con un periodo de 2 horas diarias, ¿no? También podemos dar que hay un segmento de control que son básicamente el control que hay en los satélites, y el segmento de usuario, que es las configuraciones que ahí está en el dispositivo GPS para obtener las coordenadas. Las características principales siendo que nos dan procesamiento, velocidad, tiempo, que funciona las 24 horas del día, que es gratis, que es mundial, que se puede usar en lluvia, soleado, que puede usarse en modo estático rápido, estático cinemático, radicado postproceso y requieren diferentes precisiones, ¿no? O sea, tú no vas a usar un método estático como un método de estudio definitivo, eso puede ser por un estudio preliminar. Eh, bueno, eso ya depende de qué requerimiento te dé de los términos de referencia. Ahora, ¿en qué circunstancias se usa la fotogrametría en levantamientos geodésicos? Eh, bueno, en sí la fotogrametría es obtener fotos de fotografías de un terreno y obtener todas las características satelitales de ese lugar. Más o menos siendo la característica del terreno, qué hay en ahí y cuáles son, qué es prácticamente lo que hay, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar esto? Cuando el área es muy extensa, cuando necesita información continua, porque siendo, por ejemplo, en carreteras, un ejemplo, un terreno. Un terreno no había nada al inicio, luego se va haciendo un proceso constructivo y tú puedes ir viendo en información continua con fotogrametría, viendo cómo se desarrolla tramo por tramo el desarrollo en la carretera, dándonos modelos digitales de terreno. Cuando se cubra corredores extensos, cuando es difícil y peligroso, es una muy buena también, o cuando se requiere, bueno, es todo lo que hemos mencionado, ¿no? Se repiten los puntos. Ahora sí, el siguiente ejercicio, que viene a ser una demostración. En este caso es la demostración de boring que yo enseñé antes. Que en este caso es la demostración. Básicamente, ¿qué es eso aquí? Para no repetir de nuevo el proceso de nuevo. Eh, Aquí usamos todo nuestro conocimiento posible, ¿no? Nos dan P, que en este caso es reducir X y Y a un plano. O sea, sí, siempre cuando estamos en una elipse, estamos bajo las tres coordenadas. Ahora, en X y en Y estamos en un plano. En este caso sería un corte, ¿no? Un corte en plano XY. Y nos falta en Z. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, simplemente vamos a parametrizar en base al plano P formado por el corte de X y vamos a avanzar respecto a eso. Luego tenemos la latitud geodésica, que es phi, que es sí, como el signo de la psicología. Eh, y con estos dos conceptos vamos a hallar este valor. A ver, con la primera y segunda excentricidad vamos a determinar un plano en ese punto espacial en P. En este caso es de la reunión de X y Y. eh, Ese punto especial está determinado por un plano meridiano, que en este caso es P y Z. Z viene siendo el punto con una altura Z. Ese ángulo que forma con el plano P será la latitud geodésica.
A ver, y la elipse del meridiano, o sea, esta es la parametrizada, es p al cuadrado sobre a al cuadrado más z al cuadrado b al cuadrado. O sea, técnicamente como ya hicimos el corte en XY, esto que queda una elipse en 2D, siendo p al cuadrado más z al cuadrado más b al cuadrado, su ecuación. Ahora, parametrizamos este punto de contacto P0 con la elipse eh, y hacemos una latitud paramétrica, que sí, obtenemos para ambos puntos. Luego efectuamos para los dos valores, derivamos respecto a bueno, una ecuación vectorial, ya tenemos su magnitud, definimos una nueva variable q y simplificamos el vector normal unitario que es exterior de la elipse, que estamos simplemente parametrizando la elipse. Luego tenemos el radio de curvatura. ¿Por qué me interesa el radio de curvatura? Pues es para fines de parametrización, ¿no? O sea, ya tenemos la ecuación de la dirección de la elipse. Ahora solamente me falta un punto de referencia. ¿Qué es ese punto de referencia? El punto C, que viene a ser el centro de curvatura. Ahora, ya tenemos las explicaciones, ¿no? Que mi elipse se va a determinada por... no, que mi recta se va determinada por el centro de curvatura y por la dirección de la normal geodésica. Ahora, sustituimos todos estos valores y desarrollamos, ¿no? Ahora, finalmente, si seguimos desarrollando y desarrollando, nos va a quedar este valor, que es el deseado. O sea, sugeriría que le echen una ojeada a toda la resolución para que se entienda. Ahora vamos a ver solución al examen sustitutorio. En este caso vamos a ver un problema de astronomía para hacer un poquito de repaso de todos los términos que si se ha olvidado en algún momento. En este caso, determinar la posición del Sol con longitud astronómica 61 grados, 11 minutos 42 segundos para un lugar de latitud 12 grados, latitud negativa, estamos en el sur. Y en el instante que el reloj siderio marcaba esta hora. Me dan latitud, tiempo sideral y me dan longitud astronómica. A ver, calculamos la longitud astronómica complementaria. Y luego para el Sol, en este caso estamos hablando del Sol, así que la latitud de la eclíptica, el tercer. Hacemos las fórmulas que están mostradas en el formulario que les entregué cuando hicimos eh, astronomía y calculamos para estos dos valores, ¿no? Obteniendo que el valor de P' que viene a ser la distancia polar. Ahora, simplemente reemplazamos y nos damos cuenta que la declinación es positiva. Damos este valor. ¿Qué significa que la declinación sea positiva? Que el Sol está al norte del ecuador celeste. Eh, ¿Por qué? A ver, si es positiva y la altitud es negativa, eso es lo que significaba, que el Sol está al norte. Si fuera signos iguales, sería al sur. Ahora, si determinamos la sección recta, en este caso ya es el siguiente valor a considerar, eh, tenemos esta fórmula. Para si calculamos, nos sale el valor de la sección recta. En este caso, simplemente nos faltó sumarle 90 grados o sea, 6 horas para tener el valor de la sección recta determinada, ¿no? O sea, este caso tendrías que ser el gráfico de la esfera celeste para que se entienda. Para que te consideren el punto, porque si no lo haces el gráfico, creo que te pone cero directamente. Bien, luego tenemos el tiempo cero local. Ya teniendo ya todos los valores, que sí lo que me importa de todo todo este desarrollo importa la sección recta. ¿Por qué? Porque el tiempo sideral más la sección recta es igual a la sección recta más el ángulo horario. Si me dan el tiempo sideral y me dan la sección recta que tengo, el ángulo horario determinado. A ver, si es positivo hacia el oeste, el Sol está al lado occidental, estamos en el oeste. Ahí tenemos que graficar mi segunda esfera celeste, que en este caso se comprendía del ángulo horario, la altura, el azimut y la declinación. O sea, ahí ya tenemos dos esferas celestes, ¿no? Y eso que solamente solo me dan dos datos. Ahora simplemente calculamos con esta fórmula, si se da cuenta solo es simplemente reemplazarlo en los casos determinados. Sustituimos y nos sale el valor de z, también el valor de la altura
y con ello ya puedo obtener el valor de la azimut. Como el valor del ángulo horario es occidental, se adapta que la situación está situada en el cuadrante oeste-norte. O sea, estamos viendo para el oeste. Y estamos en el polo norte. El polo sur no, porque el polo elevado, la latitud es negativa. Ahora, vamos a ver el siguiente tema, que es método directo de transformación, transporte de coordenadas. Que en este caso, este es un formulario de todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Esto también lo pueden ver en el Excel. Así que simplemente sería adaptar todos estos cálculos a nuestra resolución. En este caso, simplemente para obtener, en este caso, bajo tres puntos, una, bueno, obtenemos las coordenadas geodésicas y los dos vértices, no, determinamos la longitud y los azimuts. Pues primero tenemos que terminar la diferencia de la longitud, dándonos el valor del azimut entre uno y 2, punto 1 y punto 2, el seno de la distancia, que es S, sobre el valor del radio V en 2 por el valor de K. Bien, hacemos todo este proceso, en este caso el método directo, nos da tres constantes y con eso tengo que desarrollar todo. Y finalmente, para el método inverso llega a ser el caso contrario, ¿no? O sea, nos dan las coordenadas geodésicas, los dos vértices en un lado y los dos vértices en un lado. Nos dicen que determinan la longitud y los hicimos directo e inverso. Así que simplemente son más fórmulas, si se dan cuenta, ¿no? En realidad lo que tienen que hacer simplemente es darse cuenta, ¿no? Cuando es método inverso me dan coordenadas geodésicas y los dos vértices. Y yo determino longitud y azimuts. Cuando es directo, tengo longitud y azimuts. Pero lo que no tengo son las coordenadas geodésicas y los dos vértices de un lado. Bien, a ver, tengo este ejercicio, ¿no? En este caso el sustitutorio, que me piden determinar las coordenadas geográficas de la poligonal indicada según los siguientes datos. Cruz, que es este punto, Colorado, este punto, pero no me dan verde. El azimut de Cruz Morro, en este caso este, que está anclado a un punto de primer orden, me dan ese azimut. También me dan el azimut de llegada, que es Colorado Tanque. Me dan los valores de la elipsoide, F y A. Y también me dan los ángulos. En este caso, el ángulo del azimut, en este caso es del ángulo de Colorado, tanque y verde, que es 139 grados. El ángulo Colorado, verde y cruz, que es 261 grados. Y el ángulo de verde, cruz y morro. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Qué me piden? Coordenadas geográficas. O sea que sería el método directo. Porque, o sea, aquí me dan coordenadas, no sería método inverso, sería método directo. Entonces sería el método directo, eso es el Excel de método directo, que me voy a dar la solución metodológica con Cruz y Colorado como puntos de control. Entonces tengo que terminar verde. Primero tomaremos las latitudes como magnitudes del hemisferio sur durante el cálculo. Eh, Obtenemos las latitudes para Cruz, para Colorado, ya me los he recopilado, y también la longitud, que estamos en el oeste. También nos dan los datos bueno, en este caso, al toque nos damos que es el cuenta del elipsoide de Hayford. Calculamos la primera excentricidad y con eso ya tenemos, bueno, el valor de E al cuadrado. Ahora, vamos a resolver para el ángulo, el tramo colorado verde, ¿no? Vamos por tramos, ¿no? Primero es colorado verde y luego verde cruz. Para colorado verde, primero Primero, primero que calculo el azimut de Colorado verde, dándome el azimut de Colorado y tanque, más el ángulo de Colorado. O sea, esto prácticamente es topografía. Es sumar el azimut más el ángulo entre estos puntos. Eh, Me lo da 245 grados. Tengo la distancia que me la dan y aplico el método directo. Ese método directo, que es literalmente usar el Excel, me da los siguientes valores.
Me dan latitud, longitud y diferencia de azimut. Ahora, yo calculo el azimut inverso para verde colorado y luego tendría que calcular el azimut de colorado, de verde a cruz. O sea, ya tengo el azimut de verde colorado, que es de aquí hasta acá. Ahora tengo que ir de verde a cruz. ¿Cómo hago eso? Ahora tengo que ir al tramo verde cruz. Entonces, a calcular el azimut de verde a cruz, y yo tengo que verificar con el azimut de cruz morro si está bien mi azimut geodésico. En este caso, sumo mi valor anterior, que es de verde colorado, más el ángulo de verde. Y ahí me da el azimut de verde a cruz. Y ya tengo la distancia. Ahora lo que me falta son la latitud y longitud de ese lugar y la diferencia de azimut. Para eso tengo que usar el método directo como usé antes. Reemplazando me salen los siguientes valores. Ahora, compruebo angularmente, ¿no? Hice el recorrido de tanque a Colorado, Colorado a verde, verde a cruz. Y ahora, si compruebo el azimut de Cruz Morro, me tendría que salir lo mismo que me saliera el dato, ¿no? ¿Me sale eso? No, me sale una diferencia de angular de serie de 5 segundos con 5,40 segundos. A ver, y yo cuento los ángulos, ¿no? Uno, 2 y 3. Ese tres ángulos tenemos que distribuirlo en partes iguales para que se equipare el error. Sumamos un 80 a cada uno. Y en este caso, si fuera al revés, que fuera menos, le quitamos a cada uno de estos. Ahora tenemos que volver a resolver con el método directo, me saliéndome estos valores. Y para tramo verde cruz tengo que hacer lo mismo. O sea, es usar método directo, comprobación, repartición de error, método directo de nuevo. Y si fuera al revés, método inverso, comprobación, método inverso. Ahora simplemente tengo que hacer una comprobación final. En este caso, si no es suficiente, tendría que hacerlo de nuevo. Y comparo con el valor fijo, que siempre lo comparo con el valor que me dan. Con el otro valor ya no lo puedo hacer. Y me dan que tengo un error angular de 0,01 segundos. ¿Y yo cómo compruebo que está bien? En este caso, porque el error es muy pequeño. En este caso, si llegamos un milisegundo, un centésimo de segundo, ya puede decir que está bien, ¿no? Hasta máximo uno, ¿no? 0,1. Luego, pues procedemos a la corrección de coordenadas, que en este caso la discrepancia en latitud al llegar a cruz. ¿Cuánto era la discrepancia? O sea, el valor inicial menos el valor inicial, 0,049 segundos. O sea, y esa latitud supera lo que a la que nos dieron. Entonces las correcciones nos ajustamos proporcionalmente a la longitud de los tramos. Entonces, hacemos que sumamos todas las longitudes que nos dan, en este caso son dos nomás, y, y hacemos la corrección de coordenadas, ¿no? Corrección de latitud para verde y corregimos la latitud en verde, siendo esta discrepancia en longitud 51 0,051 segundos. Ahora hacemos la corrección para la longitud en verde, el mismo proceso, reemplazamos ambos valores, dándonos una longitud siguiente. Entonces tenemos la longitud dada, o sea, esta fórmula lo usamos para la latitud y lo usamos para la longitud, y lo sumamos a ambos casos, ¿no? Si es negativo sería positivo, ¿no? Porque negativo menos negativo sería va a ser positivo, ¿no? Entonces dándonos unas coordenadas geográficas finales para verde, que es lo que buscábamos, ¿no? Corregir esas coordenadas, ¿no? Esa coordenada de verde. Y como yo compruebo que está bien, eh, si me dan que el error, en este caso, eso hago la comprobación lineal, ¿no? Eh, ese caso, mm, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Bien, tengo coordenadas finales de verde y yo tengo que hacer la comprobación lineal. O sea, eh, mm,
vamos yendo de Colorado a verde y de verde a cruz, Colorado a verde y de cruz a verde, y esa diferencia me tiene que dar un valor de error. Porque obviamente diferencia de coordenadas me va a dar una diferencia de error. ¿Esto aproximadamente cuánto sería? Ese 2.002. Ese valor lo pongo al revés, ¿no? O sea, este valor de S lo divido entre la longitud total, que en este caso era 21.000 metros, dándome un valor de 1/10.500, ¿no? Este valor tiene que cumplir una tolerancia de 1/10.000, por ello que si este es menor o igual, las coordenadas finales son aceptables, ¿no? Y no tendría que volver a hacer el proceso en método directo. Ahora para el caso de coordenadas geográficas, ¿no? Para la transformación de coordenadas UTM a geodésicas. Tengo latitud y longitud. Sabemos que se divide en meridianos y paralelos. Para la latitud es en meridianos, para paralelos. Y en longitud son meridianos. En este caso tenemos meridiano de referencia, que es Greenwich. Ahora, para el UTM, ¿qué es lo que usamos en UTM? Usamos un rectangulito, que en el norte tiene 10 millones de coordenadas, 10 millones de metros. Y en el este-oeste tiene 500.000 metros. Ahora, ¿cómo es el conteo acá? 0, 500.000, 1 millón. Y para el sur para el norte es cero aquí abajo del todo, en el medio es 10 millones, y aquí sería cero y 10 millones. A ver, esto sí puede ser un poquito contraproducente, ¿no? A ver, en sí, una zona UTM se divide en el Ecuador en 60 zonas, y si vimos, sabemos que el planeta son 360 grados. Si son 60 zonas, 360/60 da uso de 6 grados. Dándonos iniciando el antimeridiano de Greenwich. O sea, si se dan cuenta, el meridiano de Greenwich estaba por África, ¿no? Pero en este caso no está acá, sino está prácticamente por el opuesto. Por eso está aquí, en el antimeridiano de Greenwich. Entonces comenzamos, ¿no? En forma, haciendo hacia el este. Eh, Pasando primero por América, luego por África, Europa y Asia. Damos el orden 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 hasta el 60. También que tenemos particularidades, ¿no? Que este está basado en la precisión de Mercator, que se divide en 60 zonas de 6 grados. Esta zona está dividida ahora en 20 bandas hacia el norte, y tiene de limitantes que va hacia 84 grados norte y hacia el sur va hasta 80 grados sur. El norte siempre tiene un dígito más que el este, porque el norte va a 10 millones y el este va a 500.000, a 1 millón máximo. También saber que las coordenadas son un área más no un punto, y que mayor número de dígitos significa mayor detalle, ¿no? En qué ubicación estamos. Y que el origen de la coordenada es una intersección de Greenwich con el Ecuador. A ver, para saber cómo son los usos UTM, eh, sabemos que son 60 usos del Ecuador. Y en este caso, cada uso va a tener un meridiano central. Como son 6 grados, se va a dividir en 3 y 3. Ahora, tenemos esta gráfica para más o menos simplificar cómo vamos a hacer. Em, ¿Cómo calculamos un uso UTM a partir de una longitud dada? O sea, si yo me dan menos 77 grados de longitud, estamos en el oeste. ¿Cómo sería la fórmula? El entero, le sumamos 180 grados, lo dividimos sobre 6 y le sumamos 1. Pero esto no se da en todos los casos. Si el uso es menor a 30, en este caso, me dan, ese para caso de longitud a uso. Ahora pasa caso de uso a longitud, tengo dos casos. Si el uso es menor a 30 y si el uso es mayor a 30. Para ese caso tengo las dos fórmulas, ¿no? Aquí se dan los ejemplos varios. Y para conversión a UTM, más o menos vamos a tener aquí, ¿no? El uso indicado, la latitud indicada, y tenemos -3 y +3, que llega a ser la limitante. Es de 6 grados, y la regla de conversión son las siguientes, ¿no? Si estamos en el punto 1,
de toda esta zona. El norte es igual al falso norte y el falso este tiene que quitarle 500.000 al este. Pero el punto 2 en este caso es antihorario. El norte es igual y el falso este le sumas 500.000. Le resta 500.000. Así para cada uno de los casos, ¿no? Bien, ahora tenemos el siguiente problema, que es el caso de geográficos usando nomogramas. Usamos el elipsoide de Hayford. Me dan las coordenadas geodésicas y las coordenadas UTM. Que tengo, ahora tengo que usar la siguiente fórmula, que en este caso me da el factor 4, 5, 1, 2 y 3. Y el valor de P. Ahora, yo no sé nada de esto. ¿Qué hago acá? Calculo la diferencia de las longitudes. En este caso, primero tengo que ver en qué meridiano estoy. En este caso, como yo sé, primero, ¿no? Me dan 3 grados al este. Y yo como sé que se divide todo. Eh, Se divide en cero, se divide y luego va a pasar a 6 grados. De cero a -6, -12, -18, -24, -30. Entonces, de -3, ¿cómo hay? De cero a -6. Y aquí debería estar el -3 y algo, siendo el medio -3 grados, el centro. Ahora, esa diferencia es -3 grados. O sea, ya ubicamos mi uso. En este caso, el uso es el 30. Que podemos verlo, ¿no? Justo estamos en el 30. Claro. Ahora, ese centro es -3 grados. Eh, y la diferencia respecto al meridiano central, ¿cómo sería? Mi valor de la longitud menos el valor de 3 grados, esa es la diferencia respecto al meridiano central. Lo convertimos a segundos, que ese valor es importantísimo. Ahora, para el valor de P, ¿qué hacemos? Ese valor que obtenimos, lo dividimos sobre 10.000 y le elevamos a la potencia de 2, de 3 y de 4. Ahí tenemos P al cuadrado, P al cubo y P a la cuarta. Ahora vamos a los nomogramas para obtener el factor 1, 2, 3, 4 y 5, que me dan el falso este y el falso norte. Es eso, aquí tenemos todos estos valores, ¿no? Me lo dan justamente. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer para obtener 1, 2, 3, 4, 5? Como te das cuenta, el valor de la altitud no es exacto, me dan 32 y 33, pero no me dan minutos ni segundos. No, me dan grados, me dan minutos, más no me dan segundos, eso yo tengo que iterar. ¿Iterar en base a qué? A mi valor que me han dado. En este caso, que viene a ser, este caso que viene a ser el valor de mi latitud, para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, yo teniendo, para uno, los valores de bueno, no es iteraciones, es llevar, es prácticamente usar esta fórmula para llegar a mi punto en base a dos puntos. Interpolación. Si interpolas, esa interpolación me va a servir para hallar los siguientes factores. Ahora yo simplemente repaso estos factores en donde está el valor del falso este y falso norte. Reemplazando todo, y bueno, en este caso consideramos B5 y así como cero, va a estar el valor del falso este y falso norte. Ahora, ¿cómo yo determino el este y el norte? Si te da el falso este y el falso norte. Yo tengo que estamos en el uso 30, estamos en el oeste, estamos arriba a la izquierda. Según mi gráfico, estamos en el punto 2. Es el norte, es igual al falso norte, quedándome igual, 4.317.000. Y para el este tengo que quitarle 500.000 al falso este. Entonces, haciendo eso, me sale 448.611.149. Y ya tengo ese valor, en este caso, para un vértice, que es Carbonara. Y para bolos, Gremio Process. No hay mucha diferencia. Para el Perú, pues, el UTM se divide en 18, 17, 18 y 19. Y para las instituciones de P, si nos dan el valor de UTM en un metro, 0.1 metros, 0.01 metros, esos son los valores de los decimales al calcular. A mí bien, aparte, no creo que venga. Nos dan los valores de la convergencia de meridianos y la corrección de escala. Hay también en el valor de los nomogramas, también se indica cómo calcular, pero no viene ningún problema. Ahora, ¿cómo sé, en este caso,
para este valor, ¿no? 34 grados, 15 minutos, 34,74 segundos. ¿Cómo tenemos todo? Primero, obtenemos la diferencia con la latitud, que primero lo que hicimos, diferencia de longitud, y a partir de esa diferencia obtenemos valor de p al cuadrado, p al cubo, p a la cuarta. Luego, obtengo el valor de, de uno, de 2, de 3, de 4 y de 5 y lo multiplico por p. Ahí obtengo el falso este y falso norte. Y luego tengo que hacer la diferencia con el este y con el norte. Y ya tengo estos dos valores. Ahora, para el valor de la convergencia, tengo que hallar lo mismo, la diferencia de longitud, pero ahí tengo que hallar el valor de 12 y de 13. Y ir reemplazando con P, hice 5, que es un valor de una tablita extra. Bueno, si te das cuenta, son el mismo proceso. En este caso, tengo aquí la misma tabla del mismo libro. Y aquí tengo mi valor de 34 horas, 15 minutos y 4,374 segundos. Ese está entre 15 y 16. Tengo que hacer una interpolación entre ambos puntos y ya tengo el valor de 1 y 2. Para el caso de 4 y 5 es lo mismo. Ahora, en este caso, en el primer ejercicio consideramos B5 como cero, como con los otros. B5, en este caso, viene estado acá. Y, ¿Y qué más? Aparte. Bueno, abajito del todo me sale esta parte. La diferencia al cuadrado de v y a 6. A ver, ¿y yo qué tengo que hacer acá? Eh, el valor de 4 me va a salir, en este caso, eh, ¿qué me dice acá? Bueno, me dan dos valores, ¿no? El valor de al cuadrado de v y el valor de a6. Yo debo calcular de la diferencia de la longitud al cuadrado por el valor de v y v. En este caso, ¿qué viene a ser v? En este caso, tengo este caso de 2 grados 57 minutos y 6,84 segundos. Entonces yo tengo acá. em, Tengo 29,203 segundos el valor de 4, ¿no? Ahora, y yo tengo que reemplazarlo acá, en el valor de la izquierda, izquierda, hasta acá arriba más o menos. ¿Ese valor cómo va a ser a la derecha? 0,003 más o menos, ¿no? Ahí tengo el valor tengo ahorita el cuadrado de v. Y el valor de a6, aquí yo tengo que usar mi valor de la diferencia en longitud, 2 grados 57 minutos, que está más o menos por el punto rojo, siendo esto más cercano a 0,001. Ahí tengo el valor tengo ahorita el cuadrado de v, el valor de a6. Bien. Ahora para C5, que viene a ser la parte de convergencia de meridianos, lo mismo, diferencia de longitud calculada, lo elevo hasta donde yo creo que esté, y ese valor más cercano es el valor de C5. Tenemos valor en Excel. Y bueno, problema inverso, ¿cómo sería, no? Pues sería valor de 7, de 8 y valor de Q. Ahora, ¿qué sería Q? Ahora imagina que yo tengo el valor de esta latitud y esta latitud y esta longitud. Vuelvo a hacer el mismo proceso de antes, ¿no? Calculo dónde está mi uso y ya tengo estoy en el oeste del meridiano central y estoy en el uso 18. Ahora, yo tengo que hablar de nuevo el valor de P a partir de eso, como expliqué antes, y obtengo, interpolando el valor de 4 y de 5. Para hacer esto, ¿cómo hago? Fácil. Primero comienzo con la latitud. Luego, luego lo que proceder es poner la longitud. Hallo mi meridiano central. Hallo la diferencia con el meridiano central. Lo divido sobre 10.000. Lo multiplico. Lo divido sobre 10.000 y es valor de p. Al cuadrado, p al cuadrado. Al cubo, p al cubo. A la cuarta, p a la cuarta. Luego yo procedo a obtener el valor de uno, de 2, de 3, de 4 y 5. Bueno, en este caso, y luego procedo a obtener las falso este y falso norte, es lo mismo. A ver, y si me dan el UTM y yo quiero convertir con tablas, ¿no? Yo simplemente tengo que usar todas estas fórmulas y llevarlo al Excel. ¿Qué pongo en el Excel? Pongo el WGS84. El valor de A, el valor de B, el valor de K0 que es constante, el valor de la zona UTM en donde estoy. En este caso,
como yo sé que usted no TM estoy en 18. Al inicio dice. Entonces estamos ahí. Entonces, si me dan el valor de norte de 6 dígitos, de este de 6 dígitos, el norte va a tener 7 dígitos, como dije. Y en este caso simplemente sería reemplazar en el Excel, ¿no? Dándonos un valor de 64 grados, 40 minutos, 21 segundos. Para la latitud y para la longitud es 15 grados, 7 minutos, 58,4 segundos. Ahora para finalizar, para el examen, ojalá que les dé formulario. Tienen que controlar los signos y unidades y los cierres, que hemos visto que varios se van a segundos y ni ahí se quedan. Y tienes que justificarlo. Si lo justificas es que Santos va a ver ello y te lo va a considerar. Vimos ahí todos los temas disponibles, hicimos 10 ejercicios y ya eso sería todo. Yo creo que muchas gracias, no sé si habría alguna duda. Eddie, no sé si tienes alguna duda. Ahora Bueno, avancemos. Dime, dime. sí tengo alguna duda sobre la transformación de coordenadas UTM a geodésicas y viceversa. Por ejemplo, cuando he utilizado, o sea, he puesto todos los datos en el Excel, he comparado con los resultados del libro y me sale un poco diferente. O sea, varía Ah, en sí. minutos, algo así. Ajá. Mira, Respecto a eso, sí, lo que hace Santos es redondearlo y es un error grave que hace. O sea, él tiene él lo hace paso a paso, pues. Él hace 22 grados, 26 segundos, 57,8 segundos, 89,5 segundos. Él lo que hace es redondear esta parte. Lo redondea a 57,9 segundos. Y es por ello que a la hora de resolverlo se generan las diferencias. Cuando en el Excel, al ser más exacto, se genera un resultado más exacto. O sea, vas a ver resoluciones del libro de Santos que pueden llegar a ser diferentes, pero en realidad si está bien y lo has elevado bien el Excel, no tendrías por qué preocuparte. entonces confío en el Excel, ¿no? Sí, confía en el Excel. O sea, ese está ya hace varias bases, o sea, yo solo lo he recopilado ahí. Ah, el profesor mencionó también que va a venir de 4 preguntas, creo que dijo. Sí, dos de astronomía creo, o solo uno. Es, Me dijeron que va a venir de la mitad, supongo que mitad de astronomía y mitad de geodesia, o sea, 4 nomás, pero en el examen que he visto más antes, exámenes anteriores, venía en total de 5 preguntas. Sí, a ver, las preguntas de si pueden ser solamente cuatro, creo que sí va a ser solamente cuatro. Además te va a dar poco tiempo, ¿no? No va a dejar laptop, ¿no? Creo que sí dijo. Así es con laptop, usen el Excel. Ya está, no digo nada más. Y lo más probable es que venga un ejercicio de estos, así igualito. Puede venir el de transformación de coordenadas, el que vale 10 puntos, creo, así con 5 tramos de transporte, mejor dicho, de transporte. ¿Este? Con Ah, el de 5 tramos. 5. Ahí está Ah, ese. el de 5. Puede que Ahí está venga. como es. No, no digo que no. Eh, lo malo es el Excel, ¿no? Ese Excel sí no confío tanto, porque ese sí no, ese no me gusta tanto. Así que voy a ver si más tarde les puedo conseguir un Excel mejor. Y ahí ya vemos qué hacemos ya, porque ese Excel no me gusta. Lo tendría que ir mejorando, ¿sí? Ahí vamos después, pues, porque el de 5 también quiero resolverlo. Ya pues, se hizo. ¿No hay más dudas? Y mano, una dudita más es respecto al conteo, o sea, respecto al conteo de ecuaciones en la primera parte todavía al inicio, creo. Ajá. Ahí está fallas, por ejemplo, las ecuaciones del lado. ¿Cómo planteo las ecuaciones? Pues que es muy largo. Creo que primero se debe hallar por resistencia de figura y se debe elegir un polo. Y respecto a ese polo se tiene que plantear ecuaciones de lado. Sí, pero en este caso, mira lo que debes hacer es invéntate tu mejor camino, porque no hay tiempo para tener el polo. Invéntate el polo también, no hay otra. Y, y, Puedo, no, y nómalo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, los vértices, porque nombrarlo con nombres también es complicado. entonces puedo elegir cualquier polo, porque no sé si el profesor lo tome como un error o algo así. Cualquiera, no, la cosa es justificarlo, pues. Yo tomo este polo porque, así, porque A, este y luego B. Según
Bueno, haz como si hubiera hecho un informe final, ¿no? Tú justifícalo nomás, si lo justificas te lo va a considerar. Ah, ok. Lo justifico entonces, normal. Ajá, sí, y dice que yo estoy considerando que este es mi polo. Y ahí elaboró mi transición, mi camino. Ay, ya, ya. Esa no era mi duda, man. Ya, listo. Listo, Eddie. Creo que ya hemos finalizado. Sí, por último, agradecerte por la asesoría y agradecer a bueno, al asistente y a los asistentes que hubieron. Invitarte también, Eddie, a seguir las páginas de Svial y voy a mandar un fondo, el fondo en la asesoría para tomarnos una foto grupal. Sí, sí, sí. Mi cámara no funciona, está así desactivado o No, bloqueado. No funciona. No, ya bueno, no te está preocupes. bueno. Al menos con emojis a pulgar arriba, nos ayudarías. Mira. Perfecto. A ver si no comparto, ¿no? Es el... Para que... Ahí está. Ya está. Otra vez saliste con los ojos Ve, cerrados. ve, ya. Ahora sí, tío. Pulgar, pulgar. Ya. Ya, listo. Perfecto. Ya, listo, Ya. Jason. Eso Ya. sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, nos vemos.